Octavo. De la fiscalización privada. Artículo 284. Designación de síndicos. Está a cargo de uno o más síndicos designados por la Asamblea de Accionistas. Se elegirá igual número de síndicos suplentes. Cuando la sociedad estuviere comprendida en el artículo 299, excepto en los casos previstos en los incisos 2 y 7, y cuando se trate de pymes que encuadren en el régimen especial PYME reglamentado por la Comisión Nacional de Valores, la sindicatura debe ser colegiada en número impar. Cada acción dará en todos los casos derechos a un solo voto para la elección y remoción de los síndicos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 288. Es nula cualquier cláusula en contrario. Presidencia. Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 y aquellas que hagan oferta pública de obligaciones negociables garantizadas, conforme al régimen establecido por la Comisión Nacional de Valores, podrán prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso, los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55. Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico, sin que sea necesaria reforma de estatuto. Artículo 285. Requisitos. Para ser síndico se requiere: 1. Ser abogado o contador público, con título habilitante, o sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales. 2. Tener domicilio real en el país. Artículo 286. Inhabilidades e incompatibilidades. No pueden ser síndicos: 1. Quienes se hallen inhabilitados para ser directores, conforme al artículo 264. 2. Directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o controlante. 3. Los cónyuges, los parientes por consanguinidad en la línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado, inclusive, y los afines dentro del segundo de los directores y gerentes generales. Artículo 287. Plazo. El estatuto precisará el término por el cual son elegidos para el cargo, que no puede exceder de 3 ejercicios. No obstante, permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados. Podrán ser reelegidos. Revocabilidad. Su designación es revocable solamente por la Asamblea de Accionistas, que podrá disponerla sin causa siempre que no medie oposición del 5% del capital social. Es nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo. Artículo 288. Elección por clases. Si existieran diversas clases de acciones, el estatuto puede autorizar que a cada una de ellas corresponda la elección de uno o más síndicos titulares e igual número de suplentes y reglamentará la elección. La remoción se decidirá por la Asamblea de Accionistas de la clase, excepto los casos de los artículos 286 y 296. Artículo 289. Elección por voto acumulativo. Los accionistas pueden ejercer el derecho reconocido por el artículo 263, en las condiciones fijadas por este. Artículo 290. Sindicatura colegiada. Cuando la sindicatura fuere plural, actuará como cuerpo colegiado y se denominará comisión fiscalizadora. El estatuto reglamentará su constitución y funcionamiento. Llevará un libro de actas. El síndico disidente tendrá los derechos, atribuciones y deberes del artículo 294. Artículo 291. Vacancia. Reemplazo. En caso de vacancia, temporal o definitiva, o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo, el síndico será reemplazado por el suplente que corresponda. De no ser posible la actuación del suplente, el directorio convocará de inmediato a una asamblea general, o de la clase en su caso, a fin de hacer las designaciones hasta completar el periodo. Producida una causal de impedimento durante el desempeño del cargo, el síndico debe cesar de inmediato en sus funciones e informar al directorio dentro del término de 10 días. Artículo 292. Remuneración. La función del síndico es remunerada. Si la remuneración no estuviera determinada por el estatuto, lo será por la Asamblea. Artículo 293.
Indelegabilidad. El cargo de síndico es personal e indelegable. Artículo 294. Atribuciones y deberes. Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y los que le confiera el estatuto. 1. Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo juzgue conveniente, y por lo menos, una vez cada 3 meses. 2. Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento. Igualmente puede solicitar la confección de balances de comprobación. 3. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las cuales debe ser citado. 4. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. 5. Presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. 6. Suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital, en cualquier momento que estos se lo requieran, información sobre las materias que son de su competencia. 7. Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario, y asamblea ordinaria o asambleas especiales, cuando omitiere hacerlo el directorio. 8. Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes. 9. Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias. 10. Fiscalizar la liquidación de la sociedad. 11. Investigar las denuncias que formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a asamblea que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia. Artículo 295. Extensión de sus funciones a ejercicios anteriores. Los derechos de información e investigación administrativa del síndico incluyen los ejercicios económicos anteriores a su elección. Artículo 296. Responsabilidad. Los síndicos son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley, el estatuto y el reglamento. Su responsabilidad se hará efectiva por decisión de la Asamblea. La decisión de la Asamblea que declare la responsabilidad importa la remoción del síndico. Artículo 297. Solidaridad. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos u omisiones de estos, cuando el daño no se hubiera producido si hubieran actuado de conformidad con lo establecido en la ley, estatuto, reglamento o decisiones asamblearias. Artículo 298. Aplicación en otras normas. Se aplica a los síndicos lo dispuesto en los artículos 271 o 279.